Hola, buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todos a este acto homenaje que ha querido hacer toda la comunidad de nuestra escuela, la comunidad de La Encina, a nuestro profesor, colega, amigo César Osorio. Para partir va a hablar nuestro profesor Víctor Alegría, amigo y colega también, y alumno también. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Comillas. No porque nos horrorizara que murieses, no porque tu vigorosa muerte nos interrumpiera oscuramente, desgarrando el hasta aquí, del a partir de ahora, eso es asunto nuestro. Ponerlo en orden será el mismo trabajo que hacemos con todo. Rainer María Rilke. A la petición muy cálida de Luis Montes, nuestro director, voy a dirigir algunas palabras sobre nuestro amigo, colega y en mi caso también maestro César Osorio, quien nos ha impactado profundamente con su inesperada muerte. Conocí a César en 1977 cuando ingresé a su taller de color y composición, si mal no recuerdo, correspondiente al primer año de licenciatura. Eran años difíciles por la diáspora de profesores eminentes que se produjo el 73 y por el ominoso momento político. César era de aquellos docentes de excelencia que por una u otra razón permanecieron en el país. Conjeturo que aquello se debía a su presidencia política, libertad que era muy apreciada por él. Era un carismático profesor que ponía su sello, tanto en su discurso como en un programa rigurosamente elaborado a partir de Camilo Mori, que al igual que él fue profesor de la Facultad de Arquitectura. Para ello recurría a los medios de la fotografía y el cine, con los cuales nos transmitía su pasión por la visualidad, en particular por el cine de Bergman y Fellini de aquel entonces. Sin embargo, lo que más me llamaba la atención era su manera obsesiva de transmitir sus ideas. Por ejemplo, en cuanto a lo que significaba ser artista, tarea en la cual debíamos poner todo nuestro ser, creo que su idea es aproximada a la de Thomas Mann, que dice, comillas, ser artista es un destino, cierro comillas. Aquellas palabras pesaban y calaban hondo en todos nosotros. Veíamos que el maestro seguía haciéndolo en todo tiempo y lugar, con su peculiar manera de entregar las ideas, la paradoja y la ironía. César, además, era un hombre de fe, pero no por ello se cegaba ante los errores e hipocresía de la autoridad eclesiástica. Lector de filósofos existencialistas, en particular Karl Jasper y Sartre, su descubrimiento este último es notable, pero daría lugar para muchas líneas más. De reducida estatura, aspecto menudo, frente amplia que anunciaba una prematura calvicie, barba abundante, nariz aguileña, los ojos y las manos seguían las ágiles palabras. Sus manos mostraban siempre signos de trabajo manual. Todo en él hacía referencia a su condición de maestro, con cierto aire hebreo. A su magisterio se podían aplicar las palabras de Steiner, comillas, el profesor no es más, pero tampoco menos que un auditor y mensajero cuya receptividad inspirada y después educada le ha permitido aprender un logos revelado, la palabra que era en un principio. En 1982 entré a formar parte del equipo del profesor Rodolfo Paso, por lo cual me sentí muy honrado, comenzando con ello mi carrera académica, convirtiéndome en colega de César y posteriormente en amigo. Una amistad siempre nutrida por el diálogo, compartiendo valores como la espiritualidad, la vida familiar, la importancia de la sensibilidad en los juicios estéticos, la ética, el sentido del deber,
el vivo interés por el destino de nuestros alumnos, la ecología y el medio ambiente, y una crítica constante al modelo social y político imperante por su falta de humanidad. Compartíamos también nuestra común admiración por Rembrandt, Morandi y Pablo Bújar, entre otros artistas. Sobre César existe un abundante anecdotario, dada la singularidad del personaje, como bien lo conocen todos ustedes. En una oportunidad en que habíamos conversado bastante sobre un asunto que a mí me ofrecía serias dudas, opté por decirle francamente que no creía lo que me estaba diciendo. Tomándose la punta de su barba me dijo: ¿tan desprestigiado estoy? Cuando muere un hombre, desaparece con él una visión particular de la existencia, un mundo. Pero en caso del maestro y del artista, mientras exista una comunidad, su figura y su obra, por ende, crecerá o menguará. Creo que es bueno y hasta saludable que los valores que encarnaba César perduren por el bien de todos nosotros. Eso. Bueno, César falleció el día 7 de octubre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después yo escribí esto y se los voy a leer, a pesar que lo considero muy simple, pero las personas que comprendan el sentido de lo que es el canto, ¿no es cierto? Es un poema que octubre está dedicado a César Osorio. Dice: desde la ventana contemplo el gris en un jardín de primavera. Mañana triste, ha muerto el amigo directo. Un zorzal sobre el tejado, erguido, canta sus dominios. Erguido como él, solo cabe cantar. Bueno, también hoy día con nosotros quería estar junto en esta presentación Jaime Alvarado, exalumno de César Osorio en el año 2005. Jaime. Gracias. Wikipedia dice que el nervio óptico es un nervio sensitivo que conecta la información visual desde la retina hasta el cerebro. Y si consideramos que el equipo de profesores, la línea editorial de la escuela, la dinámica de los talleres y el flujo de las energías que se conjugan acá llegan a configurar un ojo, entonces podríamos decir que la muerte del César hace que el nervio óptico de la Chile se haya perdido. Así mismo. Y viste, ahí está el César respondiendo. Y lo interesante de ver en su metodología, creo que es lo más entretenido y lo más difícil para mí de tratar de dilucidar o esbozar en este momento, es muy compleja y pareciera que no tuviera método. Sin embargo, tenía uno subterráneo y translúcido. No sé cómo... Cuando estaba hablando con el Matei y me dijo que quería que yo hablara, me dijo que la clase del César era como entrar a la universidad de verdad, así como realmente entrar, era como una introducción al mundo del arte, y no lo había pensado nunca así, de esa manera, porque en su metodología también tenía, junto con el saber académico de
lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y cuándo hay que hacerlo, tenía también una noción del absurdo que es bastante desconcertante para el joven promedio que viene entrando a la universidad y que no tiene una relación directa con ese saber o con ese sentido del humor. De alguna manera tenía la capacidad, como los Globetrotters, esos negros que juegan básquetbol por todo el mundo, de equiparar el saber de Ionesco con Rembrandt, con la señora que vende sopaipilla afuera, con el día de la secretaria. Me acuerdo que siempre el día de la secretaria traía presentes para las secretarias de la escuela, con los boleros, con la literatura medieval. Entonces era muy discordante su metodología en ese sentido, y creo que es bastante maravillosa la forma en que tiene, o que tenía ahora, de hacerle saber a la gente que el conocimiento y el aprendizaje del arte es un continuo. Él era un creyente en que el primer año era el año más importante de la formación académica en esta carrera, y su curso no lo dimensionaba como una parcela que tenía un principio y un fin, sino que solamente tenía un comienzo. Y sus ejercicios, sus planteamientos y todos los comentarios que él enunciaba estaban mirando y proyectando el saber de los próximos profesores y de los próximos cursos a venir próximamente. O sea, el saber y el tono de su pedagogía anticipaba una clase como la de Jaime León, por ejemplo, que cuando uno está dibujando, él pasa y dice: ese dibujo tiene demasiados adjetivos, ese dibujo no tiene verbo, ese dibujo está mal conjugado. Y eso de alguna manera logra como conectar esas cosas. O por ejemplo, cuando Catalina Donoso en su curso dice que quiere que el dibujo, o sea, que nos olvidemos de la estructura del dibujo en tercero y que se vea solamente la respiración de la persona que sostiene el lápiz. O sea, todo eso está contenido en el ramo del, o estaba contenido de alguna manera u otra, y estaba todo el rato pensando en la continuidad del saber de arte. No existían las parcelas para él, como que encuentro que es súper horizontal y es súper horizontal la forma en que piensa el arte, porque va en contraposición de todo lo que suponemos que hoy día es contemporáneo, entendiendo que cada vez estamos parcelando más el saber y el saber de la carrera de arte. Por ejemplo, él no estaba a favor de que sacaran horas de dibujo, por ejemplo. Consideraba que era ridículo. ¿Por qué? Porque la forma del aprendizaje en las artes visuales está sintetizada en su máxima expresión en el saber del dibujo. Entonces, si tú sacáis esa raíz
cualquier cosa que pongas sobre eso se cae, se derrumba. Y creo que para mí es más bonito hablar sobre esto y sobre la importancia del dibujo para el César que sobre lo que significó para mí su clase, o contar anécdotas y recuerdos de él. Ken Robinson es un gringo que es experto en educación y escribió un libro que se llama El Elemento. Y en ese libro entrevista a distintas personas que se dedican a oficios creativos y les pregunta como su relación primera con la disciplina a la que se dedican. Y por ejemplo hay una parte, permiso. Hay una parte donde una mujer comenta una anécdota que a ella le iba muy mal en el colegio cuando tenía 6 años. Y la mamá estaba muy preocupada y los profesores también estaban muy preocupados porque la niña no paraba de moverse, era muy inquieta y no pescaba las clases y le iba súper mal. Entonces lo que decidieron hacer fue que el orientador llamó a su mamá y mientras él hablaba con su mamá dejaron a la niña en una sala con una radio sonando y la ventana que cerraba y separaba el compartimiento donde estaba la niña respecto del lugar donde estaba su mamá y esta persona tenía una pequeña ventana, entonces se veía de una pieza a la otra. Y la mamá no sabía qué estaban haciendo ahí y este tipo le dice, mira, espérate un poquito. Y empieza a sonar la música y la niña empieza a moverse y empieza a bailar. Y este tipo le dice, mira, tu hija no tiene déficit atencional, tu hija no está loca, tu hija no es esquizofrénica, tu hija no es nada, tu hija es simplemente bailarina. Entonces, la inteligencia que tenía esa niña solo se ponía en juego cuando ella estaba en movimiento. Y el César era súper bueno para identificar los distintos tipos de inteligencia de los alumnos. Porque no todos los alumnos tienen la misma inteligencia. Y no estoy diciendo el tipo de inteligencia como que fuera una y si tuviera una escala de 1 a 10, no. Estoy hablando de distintos tipos de inteligencias, una al lado de la otra. Hay gente que es más racional, hay gente que es más instintiva, hay gente que no sabe muy bien qué está haciendo, pero lo hace y le funciona, hay gente que necesita más asesoría, hay gente que necesita pocas palabras para entender algo. Y no sé cómo lo hacía, pero bueno, quizás porque estuvo haciendo clases 100 años, pero también tenía súper buen olfato para cachar la onda de los alumnos, tenía un mega radar. Y espera un poco, que anoté un par de cosas, pero no sé dónde voy. Y otra cosa que lo distinguía que distinguía su clase es que su metodología y su pensamiento estaba al servicio de los intereses de los alumnos, más allá de si los alumnos sabían cuáles eran sus intereses o no. Él le sacaba una foto instantánea a cada uno y ya sabía cómo perfilarlo en el primer mes. Cada uno tenía un riel y hacía que corriera por su propio riel. Y me acuerdo que estaba muy obsesionado
con la relación del tenis con la pedagogía, por ejemplo. Cuando yo estudié con él, era el 2005, y todavía estaba el Chino Ríos, por ejemplo, jugando tenis. Le gustaba mucho Horacio de la Peña porque consideraba que el trabajo del entrenador del tenista era muy parecido a su trabajo, y él se obsesionaba como que él era un entrenador de tenis, porque es una relación de 1 a 1, y el juego de tenis implica mucho tener un equilibrio mental que te permita poner todas tus habilidades al servicio del juego y que el rival sea incapaz de descifrar tu plan. Y él consideraba que el arte también tenía mucho que ver con eso. Que no se notara cuando le iba a pegar un remate o un slice. Y ya, yo creo que con esto voy a terminar ya. Los estudios de la creatividad sobre el origen y cómo funciona terminaron como en la década de los 60, porque todos los científicos que estaban investigando el tema llegaban a la misma conclusión, que en realidad no sabían cuál era el origen de la creatividad y cómo se formaba. Entonces, la metodología del César era muy azarosa también, y estaba muy sensible a las manchas que iban pasando en el camino, los baches que sucedían en el trabajo. Él era estaba muy atento a lo que pasaba en el papel cuando uno piensa que está haciendo otra cosa, y estaba tratando de inculcarle a los alumnos que ese pequeño espacio donde el extracto neural no cubre el papel es tan importante como el espacio que sí está cubierto. Entonces, había una cuestión, la gente que hace acuarelas o que pinta puede entender más esto. Cuando uno pasa un pincel sobre una superficie de papel, uno no puede planificar completamente lo que está pasando, lo que va a llegar a pasar. Entonces, el César estaba tratando de inculcarles a los alumnos que eso que pasa en la medida en que uno va desarrollando el trabajo y no está planificado es quizás lo más importante del trabajo. Y creo que eso, si lo llegamos a extrapolar, puede llegar a configurar lo que se considera como el ojo de Chile, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras escuelas, el dibujo y la pintura está muy restringido. Es como que no hay oxígeno entre el papel y el modelo, no hay aire, no hay jugo, no hay error humano, no hay descalce. Acá tratamos de que todo sea descalce, productivizarlo en el mayor grado posible, y a partir de ese descalce hacer algo nuevo. Así que nada, invito a los docentes, sobre todo a los docentes jóvenes, a entusiasmar a las nuevas generaciones a pensar el futuro y a revolver esta cosa, porque la Chile perdió su nervio óptico. Gracias.
Bueno, en fin, te tengo que hacer una introducción previa. El problema es que yo nací acá, ¿Ya? en la Escuela de Arte Aplicada, que era la Universidad de Chile. Es una escuela que partió el año, como el año 50. Y yo ingresé a la Escuela de Arte Aplicada en el año 60. Entonces, esa fue una muy buena escuela, ahí yo egresé, porque estaba en el colegio, porque era un abrazo a la Universidad de Chile con su pueblo. ¿Cachas la diferencia con lo que hablo? Un abrazo gratuito. Entonces ahí uno se mete en una situación en la cual se empapa de lo que es la Universidad de Chile. Entonces, primero gratis, segundo estaban mis vecinos estudiando conmigo ahí, absolutamente gratis, nunca les pagamos ni una cosa. Y ahí empezó nuestra manera de ver el arte. 1915. ¿Cuándo un computador va a tener la hoja en medio del libro? ¿Dónde está la poesía? Los primeros tacos perdidos, color. Miren. Entonces, cada vez que yo converso con la gente, hago presencia de mi edad. Me echo en talla, el director actual me dice que ando lento, pero llego una hora antes a clase. En la clase empieza a las 10 y llego a las 9. La clase termina a las 2, 9 a las 5. Conversando con los alumnos. Esa es mi onda. Con esto ya aprendí a escribir con pluma, 2R. Pinto algo más hermoso. El famoso Kant, que lo he descubierto, y el famoso Hume, que lo he ido descubriendo, más los últimos filósofos contemporáneos, y más Sartre, que para mí es como un lujo, para mí es como lo máximo. Entonces, que son escritores que yo voy siguiendo, y mi acción de arte está inspirada en el teatro No, que es el arte japonés del 800 después de Cristo. Y ahí todas mis acciones están concurriendo solamente con eso, porque juega con el tiempo. El soporte que le llaman aquí, el soporte le llaman a la tela, el soporte que uso yo no es la tela, ni un bastidor, es el tiempo. Miren el color del papel auténtico. San Marco, lo más hermoso que puede tener la cultura del mundo. La clase de Venecia, donde estudié yo. San Marco. Ahí está. La pluma. Y ahora les voy a mostrar lo más increíble que pueden escuchar ustedes. Una acción de arte hecha en Alto Río. No le interesa, tampoco le interesa. Alto Río, donde falleció una niñita que se llama Antonia, de 9 años. Porque como ven en el edificio no le metieron fierro, es una inmoral, acto inmoral. Paula, también falleció en el tercer piso con su guagua, nadie le interesa. Siguiendo Joseph Beuys, imágenes hechas con collage, papeles de las deudas que adquirí a la muerte de mi papá, que de Chile. Collage. Ese día falleció mi papá. Ese día falleció mi padre. Nadie le interesa. Ese día falleció. Yo tenía que terminar la clase primero. Primero la clase. Nunca faltar en 47 años. Nunca llegar atrasado. Estaba mi padre, murió y tenía que esperar que terminara la clase. ¿Quién lo hace ahora? Nadie. Pascua. Hammurabi, donde se encuentra el origen de la ley natural, no la ley positiva. Quiere el rey, quiere la ley, eso no puede ser. Ahora mi madre fallecida, ley de Pascua.
Ahora va a hablar Luis Montes, director del Departamento de Artes Plásticas. Muy buenas tardes, queridos colegas, alumnos, personal de colaboración. Agradezco a todos su presencia en este acto en reconocimiento a César, nuestro querido colega. Y en especial quiero agradecer a César y a Javiera, hijos de él, que están presentes en este acto. Quiero transmitir también el saludo de nuestra decana, del Consejo de Facultad, que por razones también dolorosas ella no puede hacerse presente hoy día, porque ha fallecido el esposo de la directora del Departamento de Danza. Nos pidió la excusa y el vicedecano está presente con nosotros. Todos estos días he estado en la incertidumbre qué decir de César. Y en un momento pensé que debía haber guardado un profundo silencio en homenaje a él. Como si tuviese que traducir el dolor y el silencio profundo que nos tocó vivir el miércoles hasta confirmar su muerte. Pensábamos que podría haber sido otra performance de César, pero lamentablemente no fue. La sede corrió el rumor, la incredulidad, porque el zarpazo fue muy violento. No lo esperábamos. Habíamos reído el día anterior, habíamos conversado el jueves o el viernes, y su preocupación principal eran sus alumnos, y no su curso, de los alumnos. César, ese personaje de una estatura baja, insignificante, austero al máximo, pero una mente sabia. Se dedicó 47 años a transmitir su experiencia a muchos de ustedes y a muchos jóvenes que no están aquí. En muchos de ustedes posiblemente abrió la puerta para comprender el sentido de estudiar arte y vivir bajo este alero, con una generosidad enorme. César, siempre dispuesto a cumplir con sus funciones en lo que uno hubiese estimado de acuerdo a la autoridad circunstancial que en ese momento uno puede tener. Pero la autoridad que tenía César no es la autoridad de mando, sino era la autoridad del maestro, que solamente algunos trascienden y alcanzan. Y esa es la razón por qué esta sala está llena. Porque César marcó, no por la imponencia de su tamaño, ni por la vestimenta, ni por los honores de ser académico de la Universidad de Chile, simplemente por su saber y su generosidad. Ese legado que nos deja, que después de una pérdida uno asume, reflexiona y la extraña. Ojalá que a los jóvenes
maestros, se le impregne en la piel para que puedan transmitir con la misma vocación su saber a sus alumnos. Y a nosotros los viejos alcancemos en una mínima parte lo que él entregó. En nombre de esta comunidad agradezco a César su colaboración inmensa, su disposición al trabajo, a sus risas, anécdotas, que son miles. Pero podría seguir hablando y contar cosas, pero lo voy a dejar para concluir este acto a César para que nos dé su última lección. Muchísimas gracias. El problema es el siguiente. Te voy a hacer una introducción previa. El problema es que yo nací acá, ¿Ya? en la Escuela de Arte Aplicada, que era la Universidad de Chile. Es una escuela que partió el año, como el año 50. Y yo ingresé a la Escuela de Arte Aplicada en el año 60. Entonces, esa fue una muy buena escuela, ahí yo egresé, porque estaba en el colegio, porque era un abrazo a la Universidad de Chile con su pueblo. ¿Cachas la diferencia con lo que hablo? Un abrazo gratuito. Entonces ahí uno se mete en una situación en la cual se empapa de lo que es la Universidad de Chile. Entonces, primero gratis, segundo estaban mis vecinos estudiando conmigo ahí, absolutamente gratis, nunca les pagamos una cosa. Y ahí empezó nuestra manera de ver el arte. Entonces yo llegaba ahí en el tranvía. Por eso me interesa lo que dice don Rodrigo, que está utilizando sus años casi 50, que no lo representa, como para dar cuenta de una historia del cine. Entonces nosotros llegábamos en tranvías. Los tranvías con ruedas de fierro, usted no los conoce. No. Son ruedas de fierro con toma corriente y bajaban y subían por Avenida Mata. Avenida Mata bajaba hacia el Parque Cousiño, que se llama ahora O'Higgins, y después subía hacia Vicuña Maquena. Bueno, esos fueron los... yo no alcancé a conocer otros que eran tirados por caballo, pero mi papá y mi mamá y mi abuelita sí lo vieron. Entonces, ¿qué pasa? Era un espectáculo, digamos, como de la Belle Époque francesa, porque usted llega a Roma, por ejemplo, y ahí están los mismos tranvías. Que tengo foto, un día se la voy a mostrar. Entonces, ¿qué sucede? Era una cosa amable, porque los asientos eran de madera. Entonces eran abatibles los respaldos. Entonces, por ejemplo, yo quería, con mis compañeros de curso hacíamos la cimarra. Entonces necesitamos echar para atrás los respaldos para ir conversando como estamos aquí haciéndolo. En el metro no, porque son muy duros los asientos, hay un ruido raro, y aquí vamos. Entonces, para nosotros era espectacular, porque la avenida Mata era tremendamente ancha. Entonces corría acá una callecita que había un auto y medio de adoquines para las góndolas. Y que pasaba muy poco auto, y las góndolas eran unas micros, igual que las de ahora, pero más chiquitas y eran de madera. Por eso sonaban. Siempre estaban crujiendo. Esas eran las góndolas. Entonces bajaba por la avenida Mata las góndolas, pero todo el centro era parque. ¿Ya? O sea, eran 7 pistas que la había ahora para los autos, que ahora el centro antes era así y ahora así una corbata. Entonces era parque, y ahí jugaban los niños y pasaba un tranvía y subía el otro, y en verano había un tranvía que se llama Emperador, que no tenía muros. Entonces usted se subía por el lado, tenía una cadenita y se subía por el lado, y había una pisadera de madera así grande, entonces ponía el pie y se sentaba, ponía la cadenita. Entonces era otra realidad totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros veíamos la cimarra nuestra, era Avenida Mata, donde estaban los Tres Mosqueteros, donde iban los profesores aquí en la escuela a tomar, y después de ahí nosotros nos íbamos hasta la avenida, hasta el Parque Cousiño, lo atravesábamos, que era una belleza, una laguna de agua espectacular, notable. Después bajábamos por Blanco hacia abajo, y llegamos a Exposición. Llegábamos a la estación, primero pasábamos por el Clípico, que estaba entero abierto.
después le pusieron reja y cuestiones, estaba entero abierto, había una reja muy baja, después le pusieron muro y ahora de nuevo instalaron una serie de rejas de fierro. Entonces el paisaje era demasiado bello. Estaba el edificio ya la Universidad de Chile de Escuela de Ingeniería. Llegamos allá y estaban todos los trenes que se veían de la estación central. Entonces, el techo de la estación central es maravilloso. Y la estructura, todo, porque era como recién como nuevo eso operando, ¿no? Entonces ahí nos íbamos por Matucana abajo y llegábamos a la Quinta Normal. Un gran museo, que ahora no es nada en relación. Ese museo se repite igual, como los argentinos son tan europeos, ese museo está en la Ciudad de La Plata. Está igual como era el de acá antes, pero es notable, señorita. Era un museo francés, porque todo es usanza francesa, y ese museo y después lo fueron exterminando y haciéndolo desaparecer. ¿Qué museo es ese? El de Ciencias Naturales. Ya. Al frente una laguna enorme. Entonces nosotros teníamos posibilidad de arrendar un bote y andar esa es la vida que teníamos nosotros, y después la huerta. Entonces, nosotros teníamos esa historia. Ahora, los sistemas escolares eran distintos. Los sistemas escolares nosotros hacíamos un bachillerato. Las preguntas de los bachilleratos eran abiertas. No era cerrada como alternativa. ¿De desarrollo? Sí. Se pregunta abierta cuando se pregunta le preguntan su opinión de algo. Y a mí me tocaron unas preguntas muy interesantes en la historia, como por ejemplo, converse usted de los 3 fracasos notables que tuvo Higgs, que antes no era el padre de la patria. Entonces para mí eso era un manjar. Te fijas, los fracasos fueron impresionantes. Para eso tenía que leer documentación, pero cuestiones documentales que ahora se da solamente en los libros oficiales del gobierno, lo que ellos quieren hacer para aparentar de los soldados, antes distinta a la cuestión. Entonces, y así sucesivamente se fue dando la realidad, que a mí me fascinó. Y yo le voy a decir una cosa, aquí tengo varias pegas. Una es homologador, presidente de una comisión de homologación, verificación y revalidación de estudios nacionales extranjeros, además del comité de carrera, y fui consejero 28 años, pero después me aburrí, y en esto como homologador estoy como 22. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo a principio de año lo primero que hago es preguntar a los niños qué saben. Ya, y justo me pasó el año que pasó recién, les pregunté qué sabían de la literatura medieval española, y nadie había leído nada. Nadie tenía idea de nada, en el fondo, una precariedad increíble. Nadie había del arcipreste de Ita, nadie había leído la Trota Convento, nadie había leído el Lazarillo de Tormes, que son bellísimos, todas esas cosas. Nadie había leído y les puse un 1, el primer día de clase. Después estuve conversando con estos chicos de otros temas de literatura latinoamericana, tampoco tenían una idea de nada, no le hacen leer nada. Yo esto se lo digo porque usted es periodista y estudió periodismo, entonces usted tiene las líneas de trabajo del humanismo, de las cuestiones literarias y todo eso. Entonces, nada, entonces pues, ya les puse un 1 y con eso quedaron ya para siempre. Pero ¿qué me pasó? En estas cuestiones de homologación apareció una chica española que quería revalidar los estudios de España acá para hacer clase acá, porque iba a vivir aquí en la quinta región en Valparaíso, que le interesa esa arquitectura, el sistema de vida y toda la cosa le interesa. Entonces se vino a España y él tenía que explicar una situación ahí de carácter plástico, porque ella venía a revalidar sus estudios de arte. Entonces yo les pregunté, le hice una pregunta súper inocente, y si estos mismos libros los había leído ella, no había leído ninguno. Tampoco, o sea, algo que traspasa fronteras. No había leído nada. Pero Don Quijote nunca lo leyó, no, me dijo. Ni siquiera un capítulo, no, tampoco. Cuando eso nosotros eran libros de cabecera en el fondo, porque estábamos obligados. Sí, hasta yo. Entonces, estaba obligado. Entonces, ¿qué pasa? Llegué ese día a la sala de clase y les borré el 1. Pero esto es confidencial ahora. Aquí en la estacionamiento al lado me encuentro con el director de categoría. Entonces le pregunté, le hice un relato de una novela de Cortázar que me fascina. Y le pregunté que cómo se llamaba ese libro. No era mala intención, era para que me ayudara a la comprensión, porque era una de las pequeñas novelas más hermosas que he escuchado en mi vida. Era la historia de una población Villa Miseria, que es el que tienen los argentinos. Entonces ahí había una curva y subía un tren por ahí.
y muy lento, porque hacía la curva muy lenta porque estaba en subida y hacía curva el tren. Ya, en esa parte del tren iba un niño rico al colegio. Entonces ahí había siempre niños jugando, pero después de un tiempo empezaron a hacer una obra de arte griega. Entonces con una piedra tiraba lo que él opinaba de la obra a los niños, se les tiraba con una piedra abajo. Entonces los niños leían la opinión del niño rico, entonces se transformó eso en un teatro. Entonces, y en una de las partes más hermosas que a mí me quiebran esa cuestión es cuando se preguntan por qué esa niña, que según Cortázar dice que parece una tabla de planchar, que siempre la ponían arriba de un tambor de aceite con una túnica y era paralítica. La hermosura, la realidad, pero yo nunca he escuchado algo tan hermoso como eso. Ya, le pregunté al director en qué libro estaría y me dijo, no sé, me dijo, qué bonita la anécdota, así que le borré el otro uno. Eso para que cachen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos estado educados bajo otro nivel. ¿Te fijas? Otro nivel de comunicación con la gente. Completamente distinto. A nosotros se nos enseña la coca. Ahora se la coca, Augusto, salvarla. ¿Cómo estás? Voy a dejar esto aquí. 5 minutos. Estoy confesando, que parece un confesionario. Sí, caballero. sí, ese es su hijo que ha crecido. Yo lo conocí de 3 años. Mira ahora, ¿cuánto tiene? ¿11? 10. Mire, casi para los 11. Está grandecito. Chao, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros en el gimnasio, aparte de enseñarnos todo ese tipo de materia, nosotros escribíamos con otro. Entonces, yo traté de hacer una conferencia que tiene que ver con las medias áureas griegas, y después, por una invitación que se malogró, empecé a meter otras cosas que tienen que ver con ciertas cuestiones que tienen que ver con Kant, con la experiencia, porque esa era mi experiencia. O sea, yo tenía que ir a la esquina a comprar carbón para abrigarse. Y la experiencia me indicaba que no podía ir ningún palo redondo, porque a tizón sale el humo y uno se puede intoxicar. Entonces, ya con edad ya de más tenía gallinero y todo, porque nosotros creíamos que en pleno centro para poder comer, porque la pobreza era enorme. Entonces, toda esta cuestión experiencial de Kant y Hume la tengo muy viva, muy presente. Entonces, cada vez que yo converso con la gente, hago presencia de mi edad. Me echo en talla, el director actual me dice que ando lento, pero llego 1 hora antes a clase. En la clase empieza a las 10, llego a las 9. La clase termina a las 2 y me voy a las 5. Conversando con los alumnos. Esa es mi onda. ¿Me entiendes? Escucharlo, porque los niños están solos. Porque eso antes no se daba. Antes de existir una familia. Ahora todo es disfuncional. Ahora el niño está solo, las niñas están solas, el padre pololeando con una niña, la madre con otra niña, un niño. Eso no se sabe. Entonces toda la familia entera destruida en Chile. Eso es la realidad que yo veo todos los días. Han aparecido cosas muy nuevas hace 2 o 3 años atrás en que el niño demanda a la madre a los tribunales de justicia porque no le está pagando los bienes congruos el régimen de alimentos. Entonces ese tipo de cosas se ven, y por eso que yo resido muchas horas acá. Entonces a nosotros en el colegio no enseñan nada del acento. No enseñan aquí nadie del acento. Por ejemplo, en Buenos Aires, las pirulas, las chicas pirulas, buen colegio y todo eso, ellas se andan con unos vestiditos escoceses, por eso se notan que es distinto que los otros niños. Y ahí usted, por ejemplo, va al lugar precario. Por ejemplo, yo he hecho acción en la embajada, refunfuñando en contra de la educación y toda esa cuestión, que es muy mala la que hay acá. Entonces, porque quitaron arte, quitaron filosofía, quitaron muy pocas horas, echaron a los profesores como mosca, 1.700 anuales, que es ese dato está en el colegio de profesores, anuales. Lo echan como mosca, como están todos a contrata, entonces lo retoman en marzo si es que pueden, si es que quieren también, y lo exoneran en diciembre. ¿Cómo un profesor puede enseñar así? Cero. Entonces, lugares muy conspicuos de Buenos Aires, y las chicas se levantan para el acento. Entonces me dice, señor, acento, no, señorita, le digo yo, porque no. Ahí empiezo con una cuestión lingüística, y yo soy un palafrenero suyo, conoce lo que es palafrenero, ¿no? Es el que le mete la herradura a los caballos de la princesa. Ella lo sabe, porque tiene educación gratis muy buena. Entonces le dije, señorita, yo soy su palafrenero. Entonces le hago una genuflexión, que usted sabe lo que es genuflexión. Es una venia. ¿Te fijas la diferencia de lenguaje? Es una venia. Entonces ella lo recibe muy bien, porque lo cachan todo. Acá una pirula, nadie nunca le va a dar un asiento a nadie, porque son egocéntricas, porque se preocupan de sí mismas y toda la cuestión, porque esa es la nueva educación que el general Pinochet. La otra es la más solidaria, ahora es cero. Entonces nosotros acá.
Pero aquí me atravieso con la Murabi. ¿Conoce a Murabi? No. Ya, lo explico la Murabi. Mira, en mi especialidad acá, dentro del arte, yo soy performer. Ya. Es una cuestión muy rara. Por eso le estoy explicando esto, porque como usted se está metiendo en el arte, de manera que para mí es muy interesante tener una conversación con usted para que usted de algún modo se vaya como intronizando dentro de lo que nosotros somos acá. Sí. Porque si no va a quedar como ajeno, va a quedar postizo y nos vamos a meter en unas situaciones en que usted no va a comprender mi alma ni yo la suya. Entonces ahí se arma un trabazón. Y mi ánimo no es eso de lograr una cuestión que no sea armónica. Uno siempre está dentro de la armonía. Entonces, para mí el gran placer es Bertolt Brecht. ¿Lea Bertolt Brecht? No lo he leído, pero sí lo he escuchado desde que llegué aquí. Mal. Él tiene el círculo de tiza caucasiano. Usted nunca lo leyó. Te lo voy a explicar en 2 palabras para que irnos organizando dentro. No son más de 5 minutos. No piense que va a estar toda la mañana acá. No se preocupe. Bertolt Brecht. Me quiebra de nuevo. Porque tiene que ver con la cuestión de los niños. Bertolt Brecht, hay un señor, un alcalde, una especie de alcalde, tutor de la ciudad, enormemente gordo, con una gran cara, enorme, redondeada, arriba de una especie de tabernáculo. Y ahí él todos los días se sienta ahí a resolver los problemas judiciales que tienen los componentes del pueblo. Entonces llega uno y le dice, pueden disputarse un caballo, pueden disputarse alguna cosa así, un saco de papa, no sé, algo así. Y en ese momento ahí se disputaba un niño. Entonces un dice, es mi niño, dice uno de las personas que estaba ahí, ese es mi hijo. Y el otro dice, no, no es hijo de él, es mi hijo. Entonces el otro vuelve a decir, no, es mi hijo. Y ahí él, con gran sabiduría, porque de eso se trata, de esgrimirle, hacen un círculo de tiza en el suelo. Entonces, pongan al niño en el medio. Pusieron al niño en el medio, le dijeron, ya, el que tira más del círculo y saca al niño del círculo, ese es el padre. Entonces viene uno de los tipos, se echa saliva en las manos, le pesca el brazo al cabro chico. Entonces el juez le dice, tira tú ahora, porque vas a perder tu hijo. Si tú dices que es tu hijo, lo vas a perder. Entonces le dice, no lo puedo tirar. El jefe le dice al alcalde, ¿por qué? Le dice, porque lo puedo dañar. Entonces, suelta al niño, le dice, se lo pasa a la persona que no tiró. Es el Bertolt Brecht. Pero eso hay un personaje alemán de drama que es maravilloso, porque usted ahí le enseñan que usted en las teleseries, que está toda la gente inmersa en la televisión, que son basura, eso se lo puedo garantizar, basura desde todo punto de vista, que el otro día podemos conversar el tema, es basura, es lo más misérrimo que hay. Entonces ahí van globalizando a la gente y con una idiosía le van dando la cuestión, y van directo a nada, a una inutilidad, porque son los empresarios los que dirigen eso. Y los empresarios son dueños de la política, los políticos, que ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para mí el gran lujo de mi existencia es la filosofía. O sea, el famoso Kant, que lo he descubierto, y el famoso Hume, que lo he ido descubriendo, más los últimos filósofos contemporáneos, y más Sartre, que para mí es como un lujo, para mí es como lo máximo. Entonces, que son escritores que voy siguiendo, y mi acción de arte está inspirada en el teatro no, que el arte japonés del 800 después de Cristo. Y ahí todas mis acciones están concurriendo solamente con eso, porque juega con el tiempo. El soporte que le llaman aquí, el soporte le llaman a la tela, el soporte que uso yo no es la tela, ni un bastidor, es el tiempo. Entonces hay un accionar repetido en el teatro no cada 40 años, y cada 30, según Gurdjieff, que es un autor que usted tampoco al parecer conoce, que es metafísico ruso, y ahí están funcionando con el tiempo de la temporalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo estoy haciendo una obra de arte acá en Peogia, de performance, que partió hace 47 años. Estoy mejor que el teatro no, y mejor que los otros conceptuales orientales, y sabe que hace 47 años que estoy llegando a la hora acá. Nunca he faltado por un problema ético, nunca he faltado. Yo entre el 67 y el clase aquí, Sacramento. Entonces, nunca he faltado, nunca he llegado atrasado. Y sigo manteniendo una calavera vieja que ya está cristalizada ya de un caballo y de una vaca. Y ahí la pongo para dibujar. Entonces todas las grandes artistas que han salido dentro de estos periodos han dibujado esa calavera. O sea, es como una movida. Le voy a contar otra para entretenerla,
que llegó una niña muy hermosa a mi curso, porque antes se daban exámenes de admisión, y yo le dije, estos colores los conozco, señorita, porque se planteaba un tema de dibujo y uno de color. Me dijo, probable, profe, porque me dijo, oye, usted fue profesor de mi mamá, que se llama Claudia. Entonces un día buscando de apo aparece la Claudia, la llamo por teléfono, le dije, oye, mira, estamos aquí en la calle, en la Avenida Mata, en mi barrio, digamos, Avenida Mata, al lado del cine que había aquí, ahora un templo evangélico, lo típico. Entonces le dije, hagamos una acción. ¿Tiene este suéter? No, me dijo, jamás. Punto arroz, que es un color especie de vermellón, de lana. Yo lo mandé a hacer. Se lo dejé colgando en un árbol. Y ella se vistió como era hace 30 años de atrás clavado. Entonces yo la estaba esperando y aparece ella. Tengo esas dos fotos, las del año, hace 30 años atrás y la nueva, que la tomé. O sea, te fijas, el soporte es tiempo. Entonces, ese es mi rol. Entonces, pero Hammurabi, ¿dónde converge con Hammurabi? Yo me tengo que cerciorar de algunas líneas del pensamiento con respecto a la justicia. Por eso le estoy nombrando a Brecht. Entonces, para mí, el gran placer de mi vida es tener contacto con todo lo que son los consejos ancianos. Pues yo cumplí 73 años. Voy a cumplir 74, creo. Entonces, para mí, la dirección la tienen que tener los viejos. Pero aquí no es así. La dirección la llevan los jóvenes. Entonces, nosotros tendríamos que entregar nuestra historia, dar a conocer nuestra historia, cada segundo, cada minuto. Nosotros no, porque somos aplastados, no podemos dejarnos aplastar, tenemos que dar cuenta de estas situaciones. Entonces, por eso es que todo esto es código de la naturaleza, que son atávicos todos, está el principio de que el joven tiene que entregarle al viejo, más, no el viejo en ningún caso al joven. Esa es la crisis. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, usted me tiene que entregar más a mí, porque es muy joven, y yo que soy viejo, pertenezco al Consejo Anciano Utópico, usted tiene que entregarme más y yo a usted algo, que es mucho menos lo que usted me entrega. Esa es la crisis, por eso es la crisis que nosotros tuvimos el primer día. Entonces, por eso se le quería explicar y quería pedirle excusa para lo siguiente. Entonces, por ejemplo, buenos días, señorita. Mucho gusto de conocerla. Le deseo mucho éxito en su trabajo. Hay 27 sílabas. ¿Sabe lo que me dijo usted? Buenas. ¿Me entiende? Esa es la síntesis. Toda esta cuestión es por eso. Entonces, por eso cayó en este juego, que se lo tengo que explicar porque no es bronca, no es nada, sino que simplemente ese es mi rol acá. Mi rol de enseñarles a un niñito, hacerles conocer la historia. ¿Me entiende? De manera que usted no lo interprete mal. No me mire con bronca, porque mi rol es precisamente ese. Es dar cuenta de mi edad a toda la gente que sepa. Y la universidad lo acepta. La universidad la protege a usted para hacer ese, porque en otro lado este hijo está decrépito, está luego chao. Por eso le digo, esa era la conversación que quería tener con usted, y le pido perdón, mil disculpas. No se preocupe, no se preocupe, pero por lo menos me encantó haber escuchado su relato. Tremenda vuelta.